que pues no es tan leído, no es tan tomado en consideración, pero que a través de los capítulos, a través del mensaje de este libro, encontramos enseñanzas espirituales grandiosas. Y este libro que está en el Antiguo Testamento, los rabinos y la tradición judía, dice que no se le permitía a los jóvenes leerlo hasta que llegaran a la mayoría de edad, para poder entender el mensaje y poder hacerlo de una manera limpia, pura, porque leerlo antes podría causar un problema en los sentimientos. Entonces los rabinos decían que este libro debería leerse ya pues en la mayoría de edad. Y se trata del libro de los Cantares, el libro de los Cantares. Pero nosotros lo podemos leer abiertamente y existen algunas posturas relacionadas con el tema principal de este libro. Algunos mencionan que se trata de la relación que tuvo el rey Salomón, porque él es el escritor, el rey Salomón con una de sus esposas a la cual él amaba profundamente. No se sabe cuál, no se sabe exactamente quién. Aquí en el libro de Cantares se menciona a la Sulamita, pero ¿cómo se llamaba la Sulamita? Pues no lo dice, no lo dice el texto, pero una postura que es una postura literaria, pues se refiere a que es la relación entre Salomón y la Sulamita. Una postura un poco más espiritual, más simbólica, los rabinos mencionan que es la relación entre Dios y su pueblo Israel. El libro de Isaías menciona en varios pasajes que la relación entre Dios y su pueblo Israel era como si se tratara de un matrimonio donde Dios actúa como esposo e Israel como la esposa, y que el Señor tiene un cuidado muy especial por su pueblo como si fuera su esposa. Y la posición cristiana, la posición de muchos comentaristas cristianos lo ven como la relación entre Cristo y la iglesia. San Agustín, el famoso teólogo del siglo IV, mencionaba que se trataba de la relación que hay entre Cristo y la iglesia, y los reformadores, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como John Knox, y todos esos reformadores pensaban de la misma manera, de que el tema se trataba entre Cristo y la iglesia. Sea cual sea la postura, de todas maneras es la palabra de Dios, inspirada por Dios, con un mensaje espiritual para nuestras vidas. Y vamos a ver en esta noche 3 versículos. Y el tema de hoy, el tema basado en estos versículos que vamos a leer en el capítulo 2, es la ternura de Cristo. La ternura de Cristo. Capítulo 2, versículos del 2 al 4. Nada más vamos a leer esos versículos del 2 al 4. Vuelvo a repetir, el título del tema es la ternura de Cristo. Versículos 2 al 4, y les invito a que ustedes allá en su lugar, por favor me acompañen en la lectura, leamos todos juntos. No se levanten, por favor, ya sabemos, tenemos reverencia a la palabra del Señor. Y dice los versículos del 2 al 4. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Qué palabras, ¿verdad? Qué palabras tan hermosas. Salomón era muy sabio. No olvidemos que la sabiduría provenía de Dios. Y aquí está escribiendo de una manera tan grandiosa una relación entre 2 personas. Volvemos otra vez a la interpretación. Si se trata de la relación de Cristo y la iglesia, podemos ver aquí esa maravillosa relación. El versículo 2
tiene que ver primero entre Cristo y su iglesia, o Cristo y el creyente. El versículo 3 es a la inversa, el creyente y Cristo. Y en el 4 es el lugar de la delicia de los dos. El lugar de la delicia de los dos. De Cristo y la iglesia, de Cristo y el creyente. Vemos en el versículo 2, hermanos, que está hablando en un sentido agrícola, porque está hablando de plantas, de un lirio. Pero no un lirio cualquiera, no un lirio de jardín, no un lirio cultivado, no un lirio al cual se le ha tenido una especial atención, sino un lirio que está en una condición crítica, grave, porque fíjense bien, dice el texto, como el lirio entre los espinos. Eso quiere decir que este lirio, esta plantita, está creciendo en un lugar que es hostil, que es problemático, porque ya sabemos lo que significa caminar entre espinos, y no nos gusta caminar entre espinos. Sabemos que los espinos nos hieren, las espinas nos hieren. Ir por veredas, por caminos donde hay espinas, hay que tener cuidado porque salimos heridos. Y aquí el texto está diciendo que ese lirio está brotando, está creciendo entre los espinos. Y esto es algo muy especial porque si se trata de la iglesia, entonces está creciendo en un mundo hostil, en un mundo adverso, en un mundo que le está hiriendo, en un mundo que no quiere que se desarrolle. Hace muchos años estuvimos yendo a visitar, eso fue por 1987, 88 más o menos. Estuvimos visitando una familia en la carretera Texcoco, más allá de Los Reyes, en el cerro que está a mano derecha. Por allá le llamaban en ese tiempo la Loma, no sé cómo le llamen ahora, cómo se llame la colonia. Antes estaba muy despoblado, pero hasta allá vivía una familia que venía a la iglesia. Venían esa familia a escuchar la palabra desde ese lugar y visitábamos a estos hermanos, a estas hermanas más bien, en ese lugar. Pero un día que fuimos a visitarlos, la hermana Mari y su servidor caminamos por el monte, por el cerrito, y encontramos, estaba el cerro casi desértico, pero encontramos una plantita con una flor blanca, pero con una blancura tan especial que la sacamos de ese lugar y nos las trajimos. Lamentablemente no se desarrolló aquí porque estaba condicionada a su ambiente y murió la planta, pero tenía una flor blanca preciosa. Y eso es lo que está dando a entender aquí este pasaje. Esa flor blanca preciosa está creciendo entre espinos, y el segundo renglón del versículo 2 se está refiriendo a ¿quién? Dice, así es mi ¿quién? Mi amiga. Y entonces se está refiriendo en el sentido femenino a alguien, y entonces de aquí, por eso San Agustín decía que se trataba de la iglesia. La iglesia es amada por el Señor. Y dice, el lirio entre espinos, así es mi amiga entre las doncellas. En medio de todo un mundo donde hay adversidades y hay luchas y hay espinos y hay situaciones tan críticas, ahí está creciendo mi amada, que es la iglesia del Señor. Y podemos verlo en el sentido espiritual, que la iglesia está en un mundo que constantemente está batallando contra la iglesia, tratando de destruirla, tratando de mancharla, tratando de afectarla para que no se desarrolle. Pero Cristo está atento a la iglesia y la ama con ternura. Y por eso es que está poniendo atención en ese lirio que es la iglesia, porque desea que aún en medio de esos espinos tan poderosos, tan hirientes,
tan malvados, podemos decir, está desarrollándose la iglesia. Ahora, esta es una cosa asombrosa porque la iglesia ha crecido en medio de las adversidades a través de la historia. En la mañana veíamos en la escuela dominical con nuestro hermano José Miguel que en medio de las persecuciones, en medio de las luchas, el evangelio se ha esparcido. Y por ahí se decía en el pensamiento cristiano de los primeros años que la sangre de los mártires era la semilla del evangelio. La sangre de los mártires era la semilla del evangelio. Cuando morían los cristianos, se levantaban otros para seguir pronunciando, proclamando el mensaje a fin de que la iglesia se estuviera extendiendo por todo el mundo. Y aquí lo que está diciendo Salomón, en un sentido poético, que la iglesia como un lirio en medio de ese mundo tan terrible está brotando para dar testimonio del amor y la ternura de Cristo. Y Cristo tiene una atención especial así. Miremos que aquí el Señor Jesús en su ternura le está diciendo, así es mi amiga. Así es mi amiga. Una de las cosas especiales que podemos notar en el Señor Jesús es que Él se declaró nuestro amigo. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Cuando el Señor Jesús está hablando de la famosa parábola de la vid verdadera, dice de la siguiente manera, en el versículo 13, Versículo 13, dice de la siguiente manera el texto. Estamos en Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahora versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo se declara el Señor Jesús como nuestro amigo? Él es el amigo de la iglesia. Él es nuestro amigo. Pero no es un amigo común y corriente, es el mejor amigo, es el amigo más tierno, es el amigo que tiene más interés por nosotros, porque hay de amigos amigos. Hay amigos que son pasajeros, hay amigos que solamente brotan cuando los invitamos a la coca, cuando los invitamos a la casa, pero después ya se olvidan de nosotros. ¿Cuántos de ustedes no han tenido amigos a través de la vida que ya ni siquiera ustedes tienen contacto con ellos? Amigos que ya incluso los borraron de su Face, los borraron de su teléfono, que ya ni los toman en cuenta. Pero el Señor Jesús sigue siendo nuestro amigo en las buenas y en las malas. Y aun cuando la iglesia a veces ha llegado a situaciones críticas, aun cuando le hemos fallado, el Señor sigue siendo nuestro amigo. Mire qué bendición tan grande, porque siempre podemos contar con Él. Él nunca se rinde en su amor tierno hacia la iglesia. Él está dispuesto a seguirnos sosteniendo hasta que lleguemos a la perfección. Y veamos lo que dice, hermanos, capítulo 5 de la carta a los Efesios, por favor. Vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 5. En la comparación que hace el apóstol Pablo de el Señor Jesús con su iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 5 y dice, hermanos, de la siguiente manera, los versículos del 25 en adelante. Efesios 5, del 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. ¿Y qué hace Cristo por la iglesia? La ama. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia. ¿Qué clase de iglesia? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, la dedicación, la ternura que tiene Cristo por su iglesia, tiene un cuidado especial. Los primeros años los primeros días de matrimonio, no, hermanos, es toda una dulzura, es una cosa tremenda, es una cosa extraordinaria.
¿sí? El esposo está al cuidado de la esposa porque los primeros días son increíbles. No quiere que se moje, no quiere que sus piecitos toquen el lodo, no quiere que sufra, no quiere que le pasen cosas graves. Apenas la esposa le dice, tengo un dolor de cabeza, inmediatamente está atento. Vamos, tómate una aspirina, tómate esto, vamos con el doctor, vamos al hospital, te traigo lo que tú quieras, te hago un juguito, etcétera. Y está atento, pero pasan unos meses, pasan 10 meses y se suelta un aguacerazo y hay lodo, pues tú pásate y yo también paso por mi lado, ¿sí? Ya no es lo mismo. Después de 10 años, ¿cómo es la relación en los matrimonios? ¿Sí? En los primeros días no se toman de la mano y van abrazados y no son dos tórtolas ahí juntos, ¿sí? Que están mostrando ese amor tan especial. Pero 10 años después, las miradas ya no son de ternura, ya son miradas que matan, como dice la canción. Pero el amor de Cristo por la iglesia es totalmente diferente. Él nos sigue amando y nos sigue mirando con tanta ternura porque para Él somos un tesoro especial. Y dice el texto, como lirio en los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Miren qué bendición, hermanos. El Señor nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar y nos va a defender y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia porque Él va a estar siempre al pendiente de nuestras vidas. Y miren qué bendición. Por eso debemos de glorificar al Señor y darle el primer lugar porque nadie como Él está al cuidado de nosotros. Y por eso que constantemente está hablando a nuestras vidas para que caminemos aún en medio de espinos. Ahora, el Señor sabe perfectamente qué son los espinos. Él vivió una vida, podríamos decir en el sentido simbólico, una vida espinosa, una vida llena de sufrimientos, una vida de persecuciones, una vida de rechazo, una vida donde la gente no lo entendía, no lo comprendía. Aún haciendo los milagros, aún haciendo cosas grandes, siempre había una crítica. Recordemos, hermanos, que cuando 4 hombres bajaron a un hombre paralítico del techo de una casa y lo pusieron enfrente del Señor, el Señor le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos, los líderes que estaban ahí, empezaron a murmurar diciendo, ¿y quién es este que perdona los pecados? ¿Quién se está creyendo? Sí, hay un rechazo contra el Señor. Aún en la actualidad hay un rechazo contra Jesús. Cuando le decimos a la gente, ¿qué fe tiene usted? Bueno, yo soy cristiano. No me hables de tu Cristo, no me hables de la Biblia, no me invites a tu iglesia. Hay un rechazo. Mire qué tremendo. Él sabe lo que es vivir en espinos. Y lo más tremendo es que literalmente llevó una corona de espinas. Él sabe lo que es ser herido por las espinas. Porque las heridas las llevó en su cabeza, pero también las llevó en su corazón. Y sufrió hasta la muerte de cruz, como lo veíamos en esta mañana. Él sabe lo que es eso y por eso tiene un cuidado especial. Y le está llamando a la iglesia con esa ternura, así es mi amiga. La iglesia es su amiga. Es una amiga especial. Y miren qué bendición tan grande. Ahora veamos la relación del creyente de la iglesia hacia Cristo, versículo 3. Ahora dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Miremos ahora el cambio poético. Ahora cambia la mirada y ahora se compara al amado, se le compara como un manzano. Un manzano en medio de árboles silvestres. Árboles que no dan fruto y si dan fruto es un fruto amargo. Es un fruto que no es apto para comer, no es un fruto agradable. Pero el manzano es un árbol muy especial. Hay una historia americana. Hay una historia americana que los maestros americanos les cuentan a los niños desde el kinder.
la historia de un joven en el tiempo de los pioneros. Ese joven tuvo una idea muy especial, con la finalidad de poder ayudar a los pioneros que iban al oeste para empezar a poblar la parte oeste de los Estados Unidos. Se le ocurrió la idea de ayudarlos de una manera especial. Un día fue, y no sé exactamente la ciudad, pero fue a una fábrica de sidra, y ustedes saben que la sidra se hace con la manzana. Fue a una fábrica de sidra y le pidió al dueño que le diera todo el bagazo que tenía con todas las semillas. Y el dueño le dijo, llévatelo. Eso para mí ya no me sirve, llévatelo. Y en su carreta colocó todo ese bagazo, todas esas semillas. Y él emprendió el viaje hacia el oeste. Pero en el camino hacia el oeste, fue tirando las semillas de manzana, fue tirando las semillas, hasta por fin llegar a su destino. Hoy en los Estados Unidos, en la parte norte, desde Nueva York hasta la parte oeste, hay muchos árboles de manzanas. Hay muchos árboles de manzanas. Y la historia la historia que le dan los maestros a los niños, se llama la historia de Johnny, semillas de manzana. Así le llama la historia, Johnny, semillas de manzana. Y los pioneros, cuando iban rumbo hacia el oeste, si no tenían que comer, por lo menos podían ver que había manzanos, y si iban en la temporada había suficiente fruta para poder llevársela y comer en el camino. Porque el manzano es algo especial. Y aquí en este pasaje se compara al Señor Jesucristo con ese manzano. Es un árbol hermoso, es un árbol fuerte, es un árbol que aún en el invierno da su fruto, y se le compara con el amado. Y mire, dice el texto, versículo 13, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. La iglesia se ha sentado a la sombra de ese amado tan especial. Y recordemos que una mujer fue y se sentó a los pies del Señor para escuchar sus palabras, y sabemos quién fue. Fue María. María se sentó a los pies del Señor Jesús porque Él era alguien muy especial, era su amado en el sentido espiritual. Y la iglesia así se sienta a los pies del amado para recibir la enseñanza, para recibir la vida, para recibir de su fruto, a fin de seguir continuando con vida. Y miremos en Ageo capítulo 2, versículo 7, que dice esta misma palabra, este mismo nombre para el Señor Jesús. Ageo capítulo 2 y versículo 7. Ageo capítulo 2 y versículo 7. Dice de la siguiente manera, veamos hermanos estas palabras tan especiales del profeta Ageo. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá, ¿quién va a venir? Y vendrá el deseado de todas las naciones. Aquí también le llama deseado. Cristo es el deseado. Y no deseamos que el Señor Jesús venga. No es el deseo de nuestro corazón que Él aparezca en las nubes y nos vayamos con Él. No es el deseo de nuestro corazón de que un día estemos con Él para siempre en la eternidad. No deseamos ver sus huellas en sus cicatrices en sus manos y en sus pies, huellas del amor por nuestra salvación. Él es el deseado de todas las naciones.
Y Cantares está diciendo que Cristo es el deseado de la iglesia. Y dice el texto de Cantares, bajo la sombra del deseado me senté. Ahora la palabra sombra, el adjetivo sombra es muy especial porque dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Y es ahí donde está nuestra sombra, la sombra que nos protege, nos cuida de todas las adversidades que tenemos en nuestras vidas, aún de los ataques del enemigo. Miren qué bendición tan grande. Isaías dice unas palabras muy tremendas en Isaías 32:2, por favor, les invito a que vayamos a Isaías 32. Y este pasaje ha servido para un himno que tenemos en nuestro himnario. Tal vez usted lo pueda recordar. En Isaías 32:2 dice, y será aquel varón, se está refiriendo a Cristo, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Recuerda ese himno? Cristo es la peña en la cual hemos venido bajo su sombra. Él es el deseado de nuestras vidas. Y por eso ahora aquí la iglesia reconoce a su amado, reconoce a Cristo, porque por medio de Él es que tenemos vida, por medio de Él tenemos una esperanza grandiosa, por medio de Él tenemos la fortaleza para poder vencer las diferentes situaciones de la vida, por medio de Él lo tenemos todo. Y le llama el deseado de las naciones, el amado. ¡Qué bendición! Y por eso, al estar más en comunión con nuestro Dios, experimentamos más de la fortaleza y cuidado de Él. Y en el último versículo que leímos, el 4, dice, me llevó a la casa del banquete. Y nos gustan los banquetes, ¿verdad, hermanos? Nos gustan ir a una fiesta donde haya banquete. Y cuando hay un banquete hay una comida especial, hay bebidas especiales incluso, hay pastel o hay postres especiales y todo es una delicia. Recuerda el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callada me infundirán aliento. Y luego, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es aderezar? Aderezar es preparar. Preparar la mesa, poner buenos manteles, poner los platos, poner los cubiertos, poner los vasos, todo de una manera excelente, con la comida de lo más delicioso. Y lo está hablando el Salmo 23 en el sentido espiritual de que todo ha sido preparado para nuestras vidas. Y un día estaremos en las bodas del Cordero, en las bodas del Cordero. El Señor Jesús no tomó vino más que una vez en especial. Cuando Él celebró la cena, cuando Él instituyó la cena del Señor y dijo, no beberé más el vino hasta que esté con vosotros allá en los cielos. Y allá vamos a poder disfrutar de la más maravillosa gran cena del Señor con Él. Me llevó al banquete, dice, me llevó a la casa del banquete. Y luego dice, termina el texto diciendo, y su bandera sobre mí fue amor. ¿Para qué sirve una bandera? Una bandera nos sirve para darnos identidad, pero también para darnos valor y protección. Cuando se iza una bandera en un lugar, se hace notar que en esa bandera tiene que ver con un territorio o un país muy especial y que se debe de respetar su soberanía.
Cuando uno cruza la frontera de un país y ve una bandera, inmediatamente uno dice, aquí es otro gobierno, aquí es otra situación. Y tengo que portarme a la altura de ese gobierno porque si no, me sacan, si no, me exilian. Entonces, debo de tener cuidado. Y dice aquí el texto, y su bandera fue sobre mi amor. La bandera para que está en nosotros, identificándonos y que nos está protegiendo y que nos hace ver quiénes somos, es el amor de Cristo. Miren qué cosa tan especial. Se dice que cuando Cuba se independizó de España, ocurrió una historia. Llegó un americano a Cuba de turista y estaba paseando por La Habana y varias ciudades de Cuba. Pero un general español habló con ese americano y lo acusó de espía. Y este americano no sabía hablar español. Y ese general español resulta que lo mandó a la cárcel a aquel americano y le dijo que estaba sentenciado a la muerte por ser un espía. El americano no sabía qué hacer, pero inmediatamente la embajada americana se dio cuenta que algo estaba pasando, que no sabían nada de ese turista. Y después de la investigación se dieron cuenta que estaba en la cárcel. Y fue el embajador americano para poder hablar con esa persona que estaba encarcelada. Y después de tratar del asunto de lo que estaba pasando, pues fue a hablar con el general para pedirle que lo soltara, que le diera la libertad. Pero el general se mantuvo firme y dijo, no, este hombre es un espía y merece la muerte. Y se dictó el día que tenía que ser fusilado. El embajador estaba luchando con la diplomacia para poder liberar a su ciudadano y no podía. Entonces llegó el día especial del fusilamiento. Y dice la historia que a las 5 de la mañana sacaron a aquel prisionero americano y lo llevaron a un lugar donde estaba un paredón para poder fusilarlo. Fueron los soldados con el general, se prepararon para el fusilamiento y en eso llegó una carroza a toda velocidad de ese tiempo. Llegó una carroza y se bajaron dos hombres vestidos de negro. Uno era el embajador americano y el otro era un embajador inglés. Inmediatamente fueron a donde estaba el prisionero y le colocaron la bandera americana en su cuerpo y le colocaron la bandera de Inglaterra también en su cuerpo. Y luego se hicieron a un lado y le dijeron al general, puede fusilarlo. Entonces el general se quedó mirándolos con cierto enojo y le dijo a sus soldados, bajen las armas. Bajen las armas. ¿Por qué razón? Porque si el general hubiera fusilado a ese hombre con la bandera de Estados Unidos y la bandera de Inglaterra, iba a tener a dos naciones en contra. Porque esas dos banderas representaban a dos naciones poderosas. Y por eso no lo hizo. La bandera sobre nosotros es el amor de Cristo. Vendrán pruebas y luchas. Y vendrá el día del juicio, en donde toda la humanidad será juzgada. Pero el Señor va a ver su bandera en nuestros corazones. Y no va a hacer ya nada, porque tenemos ahora plena comunión con Él, plena esperanza, plena bendición. Y ahora estaremos para siempre con Él.
su bandera sobre nosotros fue amor, y ese amor está en nuestros corazones. Miren qué bendición. Cristo en su ternura nos sigue protegiendo y nos seguirá protegiendo hasta que lleguemos al cielo. Qué bendición. Por eso en esta noche, hermanos, al celebrar la cena del Señor, pensemos 3 cosas. Número 1, que para Cristo la iglesia es su amiga y Él está velando por ella. Número 2, que Cristo es ese manzano lleno de frutos que nos da vida, que nos da fortaleza, que nos sostiene. Y a la sombra de Él, todo lo tenemos a nuestro favor. Y la tercera cosa es que nos lleva al banquete y hay una bandera que nos está protegiendo. Nos está protegiendo. Las fuerzas del enemigo pueden ser terribles, pueden ser tremendas. Puede ser que todo el arsenal del diablo esté con nosotros, pero nunca podrá vencer a aquel que nos amó hasta el fin y nos llevó a la cruz para salvarnos. El diablo no va a poder hacer nada. Puede ser que el diablo tenga el armamento más sofisticado del mundo, pero nunca vencerá a aquel que venció en la cruz y que venció en la tumba el tercer día. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Padre, te damos muchas gracias por el amor que nos tienes, por tu ternura, por el cuidado tan especial que aun cuando pasemos por